En Cooperativa, vivimos el efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Efecto China, en Cooperativa, con Rafael Pardo. Invita CGTN Español. Ni hao para cada uno de ustedes. Estamos ya comenzando otro capítulo de Efecto China. Como siempre, aquí en Radio Cooperativa. Durante esta temporada, seguiremos compartiendo testimonios y sabiduría sobre la cultura oriental. Hoy vamos a hablar sobre medicina, salud, sobre terapias. La acupuntura, por ejemplo, es parte de la medicina china que tiene todo un pensamiento profundo como base. Vamos a estar conversando sobre ello con Marinoli Vázquez, máster en la materia con estudios en la Universidad de Guangzhou, en China. Además, estaremos en nuestra sección Practicando el idioma con Cruzando el Pacífico. Vamos a aprender a preguntar ¿cómo estás? En chino o mandarín. En tanto, junto al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, estaremos explorando curiosidades de este idioma. Recuerda, cada lunes desde las 21 horas estaremos compartiendo y con repetición los días domingo a las 9 de la mañana. Varios temas sobre la mesa, no esperamos más, ya estamos con Efecto China. Efecto China, con Rafa Pardo. Es una invitación de CGTN Español. Ni men hao, iniciamos una nueva mirada al chino mandarín con nuestros amigos de Cruzando el Pacífico. Ya sabemos decir hola, ni hao. Me llamo Wo Hiao y tengo una duda, Telma Vega, que ya está sentada aquí al lado junto a nosotros. Cuando te encuentras con alguien, ¿cómo decimos en chino mandarín cómo estás? Nosotros recurrentemente usamos esta frase, el cómo estás. ¿De qué manera se dice en chino mandarín? Hola Rafael, primero tal y como dijiste ya aprendimos ni, que es el pronombre tú, y hao, que es el adjetivo bien. Y ahora para hacer la pregunta vamos a usar estas dos palabras, pero solamente le vamos a agregar un carácter más. Ah, perfecto. ¿Y cuál sería? Es la partícula interrogativa ma. Esta partícula la colocamos al final de una frase cuando vamos a hacer una pregunta. Y lo bueno es que transforma automáticamente la frase. Así de simple. Siempre que escuches ma, al final de una oración, es que te están haciendo una pregunta. Y en este caso te voy a preguntar, ni hao ma. Ya, entonces, para decir ¿cómo estás? Decimos ni hao ma. Sí. ¿Y cómo respondo entonces? Me refiero, ¿cómo digo en chino? Estoy bien, estoy mal, estoy más o menos. Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Perfecto, Telma. Prometido entonces. Ya saben, cada lunes y con repetición el día domingo por la mañana vamos sentando algunas bases de cómo presentarnos, de cómo saludarnos, de situaciones cotidianas en el chino mandarín. Como siempre, aquí en Cooperativa, junto a nuestros amigos y amigas de Cruzando el Pacífico. Seguimos compartiendo Efecto China en Cooperativa. Una invitación de CGTN Español. Seguimos avanzando aquí en Efecto China y vamos a hablar ahora sobre salud y medicina, porque recuperar el equilibrio del cuerpo y la armonía entre las fuerzas naturales son la base de la medicina china, que cada vez va sumando también una mayor cobertura, un mayor conocimiento en nuestro país, un mayor interés por parte de la gente. Vamos a conversar sobre el origen de esta medicina, también sobre sus terapias, los beneficios que tiene. Estamos en contacto con Marinoli Vázquez, máster en acupuntura y masaje de la Universidad de Guangzhou, en China. Además, diplomada en la Escuela Internacional de Medicina China y Medicinas Complementarias en Chile. ¿Cómo está, Marinoli? Bienvenida a Efecto China. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Aquí estamos muy bien, gracias. Cuéntenos de esta universidad de Guangzhou. ¿Viene entonces de alguna zona en particular en China? Es en español, sería Cantón, desde donde viene la comida cantonesa. Cantón es el sur de China. Muy interesante el dato, sin duda, de la universidad. Vamos a hablar también de eso, de las vivencias como persona, más allá de la especialidad, al estar en el gigante asiático. Partamos, Marinoli, con lo más general. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de medicina china? Sus principios, ¿qué mueve la medicina china? De partida, cuando nosotros hablamos de medicina o de medicina china, hablamos y miramos una cultura que ha vivido y se ha mantenido con nosotros en este planeta por miles de años. La
cultura china está impregnada en el día a día y en todas las actividades del ser humano, desde nuestro nacimiento, ¿cierto?, hasta su trascendencia. Y está imbuida en todas las actividades, desde la educación, en la comida, en el dormir, en todas las diversas actividades del ser humano, está impregnada la cultura china. Por lo tanto, conecta, ¿cierto?, todos estos fenómenos eh, desde esta visión, ¿cierto?, de cultura. Por lo tanto, la salud, cuando nosotros hablamos de medicina, ¿cierto?, la salud es parte de la cultura, porque si tú te sientes en bienestar, ¿cierto?, con todo tu entorno, con las actividades que tú haces, con las personas con que te relacionas, con la comida que estás comiendo, si tu cama es placentera para dormir, en fin, todo eso indica cómo va a estar tu salud, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ese sería como a qué nos referimos cuando hablamos de medicina china. Entonces, la medicina tradicional china se practica tanto en los hospitales públicos como en clínicas privadas y se combina y trabaja en conjunto con la medicina moderna, la medicina occidental, la que conocemos nosotros. Y en este sentido se va transmitiendo además el conocimiento, digamos, desde el paciente, por ejemplo, desde la ciudadanía en China, la gente, de cómo también conoce desde niño, desde niña, cómo se aplica esta medicina y también en esta parte, ¿cierto?, que implica también mi intención de asistir de pronto, de ir a la medicina, sabiendo qué es lo que tiene y cuál es el beneficio también que me va a traer. Por supuesto, así como tú lo dices, una persona común en China sabe mucho sobre el autocuidado. Por lo tanto, tú mismo te observas y entiendes cuáles son tus límites. Entiendes cuáles son tus límites. Entonces, lo primero, ¿cierto? Lo primero que tú tienes que observar de ti mismo es que te tienes que sentir de un buen ánimo. Ese es como tu primer people meter, ¿cierto? ¿Cómo estoy hoy? ¿Me siento de buen ánimo? Sí, vamos. Entonces, y si te encuentras con dificultades y te das cuenta que no estás tan bien, ¿cierto? Lo principal es ir tratando con calma cada una de esas dificultades, evitando enredarte con algún lío. Después, como segundo principio, es mantener una buena digestión. Tienes que comer bien, a gusto, ¿cierto? Y descansar bien también. Porque estar en calma, comer bien y dormir bien, así puedes mantener una vida saludable. Eso es como un aspecto general. Entonces, cuando tú ya sientes, por ejemplo, como indicador de que no estás durmiendo bien, de que hay algo que te preocupa, de que tu digestión no está correcta, si aparece algún síntoma, por ejemplo, dolor, eso ya te está indicando que tu armonía, ¿cierto? Que tu ser no está tan bien, no está tan óptimo. Por lo tanto, en China, al menos cuando tú sientes algo así, tú vas inmediatamente a tratarte. De todas maneras, allá es muy común observar en una cuadra varios locales en donde tú te vas a hacer reflexología, que es masaje de pie o masaje del cuerpo. Esto se utiliza día a día, las personas van regularmente a tratarse como para mantener una buena salud. Por lo tanto, eso son indicadores que tú puedes observar, el dormir, el comer y tu estado de ánimo. ¿Y desde qué pensamiento engloba esto? ¿Desde dónde viene un poco, cuál es la idea, desde dónde se plantea, qué es lo que se piensa sobre qué beneficio darle al cuerpo, a la gente desde la medicina china? La medicina china tiene un pensamiento holístico. Holístico viene de holo, que es completo. Entonces, esta medicina observa al ser humano como un todo integrado. Cada parte de ti está unida. No hay nada por separado. Por lo tanto, desde esta visión, ¿cierto?, de una persona completa, integrada, en combinación, ¿cierto?, con los fenómenos naturales, en este caso, por ejemplo, tu ser, tu persona, ahora viene el otoño, viene un cambio climático, ¿cierto? Estábamos comiendo en el verano, con todo el calorcito, estábamos comiendo verduras, ensaladas, pero ya empieza a hacer un poco de frío, por lo tanto ya no conviene, en este caso para la medicina china, ¿cierto?,
comer alimentos tan fríos en esta época, ya evitar las ensaladas, ya puedes comer las verduras y los vegetales salteados o al vapor o en sopa, que ya se empieza a agregar en esta época, para mantener el estómago cálido, porque el estómago se relaciona con las actividades musculares de tu cuerpo, según la medicina china. Por lo tanto, si te enfrías, claro, no vas a estar en un estado óptimo para trabajar y para hacer tus actividades día a día. Por lo tanto, desde ahí, dando este ejemplo, tú puedes ver que, claro, un factor externo puede afectar a tu organismo en la parte interna y que te va a afectar hacia el día a día. Por lo tanto, esta observación, cuando tú vas a un médico, en este caso, por ejemplo, con algún problema digestivo, lo primero que va a hacer el médico es preguntarte cómo es tu alimentación. Entonces, desde ahí quizá podemos entender claro, que quizá hay algún alimento que lo estás combinando quizá de forma errónea o quizá estás comiendo algo muy frío o estás repitiendo algo. Entonces, primero que nada se va observando eso y se va modificando la alimentación de acuerdo a las condiciones de la persona, ¿cierto? Como darte un ejemplo. Estamos conversando con Marinoli Vázquez sobre medicina china. Ella es diplomada en la Escuela Internacional de Medicina China y Medicinas Complementarias en Chile y además máster en acupuntura y masaje de la Universidad de Guangzhou en China. Varios temas también que hemos estado revisando al leer sobre este tema pasan por los conceptos. ¿Cuál es tu visión, Marinoli, o la visión de la medicina china en general cuando de pronto uno se acerca acá en Occidente a esta medicina o a otras y se usa la palabra alternativa? ¿Es alternativa a qué? ¿A lo usual que uno conoce? ¿O en el fondo no es alternativa, sino más bien que uno recién la está conociendo? ¿Cuál es tu mirada sobre ese concepto? Está bien lo que tú dices. Antiguamente, todas las medicinas no convencionales se les llamaba alternativas, porque era una alternativa a la medicina convencional, a la que nosotros conocíamos. Pero ahora, o sea, desde el año 2004, acá en Chile al menos, se estuvo elaborando el decreto número 42 del Ministerio de Salud, en donde se regulan estas actividades alternativas, ya llamándose y cambiando el nombre de alternativo a complementario, porque son técnicas no convencionales que complementan y apoyan y colaboran el trabajo de la medicina convencional para lograr la mejoría de las personas, ¿cierto? Entonces, actualmente todas las medicinas no convencionales tienen el nombre de complementarias. Y en este sentido, de la mano de esto, ¿cómo ha evolucionado el conocimiento y también de qué manera se ha acercado más la medicina china a América Latina y a Chile en particular? Desde mucho tiempo atrás siempre ha existido, porque los chinos, como tú sabes, les gusta viajar y se instalan en diferentes partes del mundo. Claro que antiguamente me refiero, no sé, por los años 30, los años 50, los años 60, 70, incluso tú siempre conocías un chinito que estaba haciendo acupuntura y muy pocas personas podían acceder en esa época. Pero acá en Chile, en particular, bueno, tú sabes que al chileno le gusta explorar, entonces a partir de los años 80 y 90, muchos chilenos viajaban, no sé si muchos, pero una cantidad considerable, comenzaron a viajar a China a entender y a aprender esta técnica de salud, principalmente a raíz porque va relacionada con las artes marciales. Entonces, cuando tú practicas artes marciales te vas dando cuenta que hay siempre algo más que aprender. Y ya en los años 90 y en los años 2000 se instalaron acá en China acá en Chile, algunas escuelas de medicina china, que actualmente ya cada vez va creciendo mucho más el interés. Y bueno, del año 2000 en adelante, como te contaba, el 2004 se creó este decreto 43 del MinSal y después se publicó en el año 2008 un decreto ley, el decreto ley número 123, el cual regula, en este caso particular, a la acupuntura como profesión auxiliar de la salud en nuestro país. Porque esto empezó a hacerse famoso. ¿En qué sentido? En que las personas, bueno, lo que tiene la medicina tradicional china es que logra el éxito, es eficaz en lo que tú estás consultando. Por lo tanto,
claro, se llegó al punto de crear un decreto ley para regular estas prácticas, porque si, bueno, nosotros observamos la acupuntura son agujitas, agujas muy finas que se puncionan en el cuerpo, por lo tanto eso, si tú no lo estudias, si no tomas un curso regular, podrías dañar a una persona. Por lo tanto, se tomó este resguardo y se elaboró este tipo de leyes. Fíjate que es tanto así el beneficio que se da con esta técnica que actualmente ya FONASA considera a la acupuntura dentro de dos prestaciones médicas, que es principalmente el dolor crónico por tratamientos oncológicos y el dolor crónico por tratamientos osteomusculares. Entonces, ya ha avanzado bastante actualmente y se está considerando dentro de algunas clínicas privadas y dentro de hospitales públicos, incluso consultorios, se hacen tratamientos con medicina tradicional china ya desde hace un buen tiempo. Es decir, están los espacios entonces para acercarse y conociendo responsablemente, ¿cierto? Que son lugares habilitados, preparados, con profesionales para Exactamente. poder uno conocer y también, de acuerdo a lo que uno padezca, ¿cierto? Acercarse a la medicina china en Chile. Exacto, el Ministerio de Salud tiene en su página un listado de personas que ya están con su resolución sanitaria para poder ejercer de manera legal la acupuntura. Entonces, tú ya te garantizas de que te vas a atender con un acupuntor que tiene una experiencia y que ya tiene estudios avalados y que el Ministerio de Salud lo está reconociendo. Así que, en ese sentido, con toda seguridad tú puedes asistir. Marinoli Vázquez, quería finalmente también aprovechar tu conocimiento, tu permanencia en China, en este caso estudiando, ¿cierto?, en la Universidad de Guangzhou, que tú nos decías al principio, si uno lo traduce, se llama Cantón, que es una zona en específica de China. ¿Qué particularidades viste y cómo fue tu experiencia también, tanto desde el conocimiento de esta disciplina como de el resto de la comunidad, de lo que tuviste oportunidad de conocer del gigante asiático ahí en terreno? Sí, es verdad, fue una maravillosa experiencia. Lo primero que me llamó la atención es la consideración de la combinación de la educación con la salud. Por ejemplo, en el Hospital de Medicina Tradicional China de Guangzhou, que es el segundo más grande de China, el primer centro de salud está en Beijing, en el norte de China, y el segundo está en el sur. Esta Universidad de Medicinas Tradicionales mantiene aún aquellas medicinas que se traspasaban en la antigüedad de médicos de familia, ¿no? De apellido. Entonces, estas técnicas se llevaron a la ciencia en la universidad y se enseñan todavía. Entonces, lo importante es que el hospital se integra con la universidad, es un campus gigante en donde el hospital está integrado con la universidad. Por lo tanto, los profesores, los alumnos, los funcionarios viven dentro de este campus. También hay mercados dentro, hay plazas, hay jardines infantiles, centros de deporte, en donde tú vives dentro de una mini comunidad o una mini ciudad, eh, dentro de esta cultura, ¿no? Del tema de la medicina china. Por lo tanto, tú te levantas en la mañana, tú ves a las 6 de la mañana ya las personas practicando Qigong, Tai Chi en las canchas, tú te puedes integrar ahí. Luego, los horarios de alimentación o sea, allá la alimentación es un punto importante. O sea, no es tanto el trabajar, sino que más bien el comer bien y después trabajar. Por lo tanto, un horario de desayuno es de las 6:30 a las 7:30, el horario de almuerzo es de las 12:30 a las 2 de la tarde y la cena a contar de las 5:30. Entonces, si tú, por ejemplo, yo al principio lo que me pasó es que yo iba a las 2 de la tarde a almorzar y ya no encontraba almuerzo y yo no entendía por qué no había almuerzo. Bueno, con el tiempo fui entendiendo muchas cosas. Es muy diferente la realidad allá, pero si tú empiezas a observar y a darte cuenta del por qué son así las tradiciones, te vas dando cuenta que eso va de la mano con el bienestar del ser humano. Por lo tanto, ellos respetan mucho principalmente el bienestar y después las actividades posteriores. Por eso ellos mantienen una buena salud. Eso es lo que te puedo contar a grandes rasgos de lo que viví en el hospital. Y lo otro, bueno,
son sus aspectos personales, ¿no? En el sentido de que la ética de la persona china se nota que es bien marcado, el respeto, ¿cierto? La cordialidad, son personas muy amables, muy amables. Entonces yo de verdad me sentí muy cómoda, muy acogida en China. Y tengo experiencias muy bonitas para compartir y que también dentro del hospital me di cuenta que la labor del médico, y eso me quedó a mí muy marcado, que la labor del médico o sea, ellos saben que son solamente un intermediario para curar a una persona. Ellos lo que hacen es apoyar a la persona a que ellos mismos puedan lograr recuperarse, porque el ser humano tiene una capacidad de autorrecuperación. Por lo tanto, el médico mediante su asistencia, tanto su asistencia me refiero a las directrices que tiene que llevar la persona a encontrar la causa de por qué esta persona se enfermó, también su tratamiento, de acuerdo al diagnóstico de evaluación, va dirigido a que la persona logre por sí misma recuperar su salud. Por lo tanto, eso lo encontré que es una visión diferente, tienen otros puntos de vista distintos y eso es importante también de aprender para abrir un poquito los espectros y poder entender un poco más de cómo es la vida. Una experiencia sin duda interesante para conocer más, sobre todo de esta vivencia en el gigante asiático en esta temporada de Efecto China. Marinoli Vázquez, gracias por conversar con nosotros, máster en acupuntura y masaje de la Universidad de Guangzhou, China, y además diplomada en la Universidad Internacional de Medicina China y Medicinas Complementarias en Chile. Hasta otra oportunidad aquí en Efectos China, Marinoli. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Un cariñoso saludo a todos ustedes y a todas las personas que están escuchando este programa. Hasta luego. Chao, chao. Los factores de una relación bilateral que da frutos. Efecto China, una invitación de CGTN Español. Seguimos aquí en Efectos China, vamos a hablar del Día Internacional del Chino Mandarín. Para eso está con nosotros nuevamente Carla Morales, encargada de comunicaciones del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué nos puedes contar de este Día Internacional? Hola, muchas gracias, Rafael. Mira, comentarte que en las Naciones Unidas el inglés y el francés, como todo el mundo sabe, son los idiomas de trabajo, pero el español, el árabe, el ruso y el chino tienen el mismo estatus como idiomas oficiales. Y para promover su uso equitativo y celebrar también el multilingüismo y la diversidad cultural, la ONU celebró el Día de los Idiomas. Cada idioma tiene un día. Y es así como se eligió el 20 de abril de cada año como el Día Internacional del Chino Mandarín, debido a que es el idioma con más habitantes nativos en el mundo, con cerca de 1.400 millones de personas. Además, cada día, cada vez más personas tienen interés en aprenderlo. ¿Y por qué se eligió esta fecha para el Día Internacional del Chino Mandarín? Es una fecha como muy divertida porque coincide aproximadamente con motivo de la festividad de la lluvia de granos o de mijo, Kuyu, correspondiente a uno de los 24 días o términos que se destaca en el calendario solar chino. Y para rendir homenaje a Zhang Ye, es una figura mítica de quien se dice que es un historiador oficial del emperador amarillo y que tenía 4 ojos y 4 pupilas. Y que cuando creaba los caracteres, las deidades y los fantasmas del cielo lloraban y del cielo llovía mijo. Otro de los mitos indican que obtuvo su idea al observar las huellas de los animales sobre la arena o el lodo. Como cada animal tenía una huella en específico, se le ocurrió hacer estas imágenes simples que representaban distintos objetos, animales, astros, etc. No se sabe con certeza si existió este personaje. Sin embargo, sí se han registrado algunas formas de escritura primigenia en piezas que se pueden remontar hasta hace más de 5.000 años atrás, aunque hay investigadores que lo sitúan en 3.500 años dependiendo de sus características. O sea, hay algunos que dicen sí, la escritura empezó hace 5.000 años y otros dicen no, empezó hace 3.500 años porque algunos creen que es escritura y otros estiman que no lo es. Pero es como ese es el rango. Y los caracteres más antiguos fueron inscritos, adivinen qué. Es como extraño esto. En caparazones de tortuga y huesos de animales correspondientes a la dinastía Tang. La dinastía Tang se produjo entre el año 1600 a.C. al 1040 a.C. aproximadamente. Esto sí es diferente para lo que se practica ahora, ya que se registraban prácticas adivinatorias. Además, había frases y textos breves de carácter conmemorativo grabados en piezas de bronce. Y también se usó piezas de cerámica, piedras, tablillas de bambú, seda y luego el papel del cual hablamos la semana pasada.
Interesante sin duda de cómo se fueron concretando en estas piezas, ¿cierto? Cómo se fue escribiendo y los caracteres también van adquiriendo, Carla, su propia historia en el tiempo. Así es, los caracteres que conocemos hoy en día son el fruto de una larga evolución histórica, pues con el tiempo estos se fueron haciendo cada vez más abstractos, hasta lograr los caracteres actuales. En total se han contabilizado alrededor de 100.000 caracteres, a los que se van sumando cada vez más, pero en el día a día se utilizan unos 3.000. Y para un extranjero, para que se pueda defender bien en China, podría conocer al menos unos 1.500. Con eso andaría más o menos bien. ¿Y cómo se fue esto aprendiendo? ¿Se pudo en algún minuto avanzar también a la manera de asimilarlos, por ejemplo, y de conocerlos de otra forma? Sí, mira, por ejemplo, a partir del 1956 aproximadamente, debido a la complejidad que tenía escribir los caracteres para la mayor parte de la población, se creó un sistema simplificado donde se ocupan menos trazos o palitos, por decirlo de alguna manera, y para escribir cada carácter. Este se llama chino simplificado y se ocupa principalmente en China continental. Solo en algunos lugares como Hong Kong, Taiwán y Macao usan los llamados caracteres tradicionales. Y después se dio paso ya a un sistema oficial incluso de transcripción. Sí, mira, para las personas poco familiarizadas con esta escritura, Zhou Yongquan creó un sistema de transcripción oficial fonética del chino mandarín llamado pinyin. Este consiste en, al pasar al alfabeto latino, cómo sonarían los diferentes caracteres chinos. Esto incluye los 5 tonos del chino, ya que deberían conocer los seguidores de Efectos China, me imagino. Y el pinyin también sirvió para adaptar los caracteres chinos a la versión digital con la llegada de los computadores, smartphones y tablets. Esto quiere decir que no es un teclado gigante que tiene 1000 de caracteres, sino que tú vas escribiendo en pinyin o con el alfabeto latino, y de esa manera te va sugiriendo el teclado los caracteres y de esa manera puedes ir escribiendo. Conociendo capítulo a capítulo más cosas, esta vez con el Día Internacional del Chino Mandarín, junto a Carla Morales del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Hasta la próxima, Carla. Gracias. A esta hora medimos el efecto China en Cooperativa. Una invitación de CGTN Español. Llegamos al final de Efecto China aquí en Cooperativa. Conversamos sobre la medicina china y su profundo pensamiento. Estuvimos hablando con Marinoli Vázquez, máster en acupuntura y masajes. También seguimos avanzando en el idioma oriental. Hoy, junto a Cruzando el Pacífico, aprendimos a preguntar ¿cómo estás? Y además conocimos curiosidades del idioma junto a nuestros amigos del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Puedes seguir nuestro contenido en www.cooperativa.cl/Efecto China. Recuerda, lunes capítulos de estreno a las 21 horas y repetición cada domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta la próxima semana. Seiye, adiós. Fue Efecto China en Cooperativa, con los factores de un intercambio que da frutos. Una invitación de CGTN Español. Cooperativa, todas las noticias, todos los idiomas, todos los días.